Mi esposa me acusó falsamente de abuso y arruinó mi vida. Tiempo después, me hice millonario, y ella regresa suplicando, pero yo no perdono. Hola Reddit, soy un hombre de 34 años y necesito sacar esta loca historia de mi pecho. Los últimos años han sido como algo sacado de un mal drama de Netflix, excepto que realmente me pasó. Me tomó un tiempo estar listo para escribir todo esto, pero aquí va. Supongo que debería empezar con algo de contexto. Era el típico nerd de ciencias de la computación en la universidad, ya saben, el tipo que prácticamente vivía de bebidas energéticas y podía codificar durante 12 horas seguidas. Conseguí mi título en una universidad estatal decente, no en el Instituto de Tecnología de Massachusetts, que es uno de los mejores del mundo ni nada por el estilo, solo una universidad común en el noreste. Justo después de graduarme, conseguí un trabajo en una startup, un término que se usa para referirse a las pequeñas empresas de tecnología. La empresa estaba tratando de desarrollar software de seguridad en la nube. No voy a dar demasiados detalles porque no quiero doxearme, pero digamos que era una de esas típicas empresas de 5 tipos en un WeWork. El sueldo no era nada impresionante al principio, unos 65,000 al año en una ciudad bastante cara, pero ofrecían opciones de acciones, ya les contaré más sobre esto más adelante, y pensé que valía la pena el riesgo. Además, los fundadores parecían saber lo que hacían, a diferencia de otras empresas en las que entrevisté, que básicamente se dedicaban a quemar dinero de inversores. Y ahí fue donde conocí a Ana, no es su nombre real, claro. Fue el encuentro más cliché de todos. Estaba en una cafetería local cerca de nuestra oficina, con apenas 2 horas de sueño porque habíamos tenido un gran despliegue la noche anterior. En un despiste, derramé mi café sobre su MacBook. Me sentí como un idiota, pero sorprendentemente, ella lo tomó con bastante calma. Al final le compré una nueva, maximicé mi tarjeta de crédito, pero valió la pena jaja, y de alguna manera eso nos llevó a salir a tomar algo, y luego a empezar a salir. Ana estaba trabajando como higienista dental en ese momento. Súper inteligente, divertida, y definitivamente fuera de mi liga en cuanto a apariencia. Simplemente conectamos, ¿saben? Ella realmente parecía interesada cuando divagaba sobre cosas de codificación, y a mí me encantaba escuchar sus historias locas sobre pacientes problemáticos en la clínica dental. Nos casamos después de 2 años de salir. Nada extravagante, solo una pequeña ceremonia en el patio trasero de sus padres. Usamos casi todos nuestros ahorros para el pago inicial de una pequeña casa en los suburbios. El trayecto era terrible, unos 45 minutos en cada sentido, pero las escuelas eran buenas y estábamos pensando en el futuro. Los niños llegaron rápido. Lila nació en 2016 y Max en 2019. No voy a mentir, esos primeros años fueron duros, tratando de equilibrar un trabajo en una startup con las alimentaciones a medianoche y los cambios de pañales. Hubo días en los que literalmente no recordaba si me había duchado, pero Ana era increíble con los niños. Redujo su jornada a medio tiempo en la oficina dental para pasar más tiempo en casa, y de alguna forma, lo logramos. La startup crecía lentamente, pero de manera constante. Pasamos de ser 5 personas en un WeWork a unos 50 en una oficina real. Me promovieron a desarrollador líder y luego a gerente de ingeniería. Las opciones de acciones seguían sumando. Tenía unas 200,000 acciones a 50 centavos cada una. Honestamente, pensaba que probablemente terminarían sin valor, como la mayoría de las acciones de startups, pero decidí quedarme con ellas por si acaso. Nuestra vida era bastante buena. Vivíamos en un barrio tranquilo, las escuelas eran decentes, y cada 2 años nos tomábamos unas vacaciones familiares en Disney. Nada lujoso, pero los niños lo disfrutaban. También teníamos vecinos geniales, muchas familias jóvenes, fiestas de barrio en el verano, todo el paquete de la vida suburbana. Ana se hizo amiga de todas las mamás, y yo tomaba cervezas con algunos de los papás mientras los niños jugaban. Vida normal, tranquila y feliz. Luego Miguel y Julia se mudaron al lado en 2021. Miguel era este tipo aspirante a influencer de fitness, ya saben, el tipo que siempre publica vídeos de entrenamiento en Instagram. Tenía su garaje configurado como un gimnasio de CrossFit. Súper amigable al principio, siempre ofreciendo ayuda con proyectos de la casa y cosas así. Julia trabajaba largas horas en alguna firma de abogados en la ciudad, así que Miguel estaba en casa mucho durante el día, trabajando en su marca o lo que sea. Mirando hacia atrás ahora, puedo ver todas las banderas rojas, pero cuando estás trabajando 50 a 60 horas a la semana tratando de mantener viva una startup a través de COVID, más lidiando con 2 niños pequeños, te pierdes cosas. O tal vez las ves pero no quieres creerlo. Ana empezó a entrenar en el gimnasio de garaje de Miguel. Dijo que quería ponerse en forma después de tener a los niños. Empezó a usar maquillaje para salir. ¿Quién hace eso? Volvía toda risueña y energizada. De hecho, pensé que era bueno al principio. Parecía más feliz, tenía más energía. Dios, fui jodidamente estúpido.
Comencé a ver a Miguel más seguido cerca de mi esposa. Al principio eran solo pequeñas cosas, ya saben, como que llegaba a casa del trabajo y él estaba ayudando a Ana a mover muebles o arreglando algo en nuestro patio trasero. Siempre sin camisa, porque aparentemente las camisas no son una cosa cuando tienes abdominales. Yo estaba trabajando horas locas en la startup porque estábamos tratando de cerrar este enorme acuerdo con una gran compañía de tecnología. No puedo dar nombres, pero imaginen algo al nivel de las gigantes del mercado. Teníamos un montón de características de seguridad para construir y los plazos eran insanos. Algunas semanas hacía días de 14 horas. Básicamente solo veía a los niños los fines de semana. Ana parecía comprensiva al principio, pero luego empezaron los comentarios. Miguel decía que deberías hacer tiempo para la familia. Miguel piensa que es importante tener equilibrio entre trabajo y vida. Miguel logra manejar su negocio y mantenerse en forma. Pensé para mí, vaya, Ana, qué historia tan interesante, pero el negocio de Miguel se resume a publicar selfies en el gimnasio en Instagram, mientras que mi trabajo es el que realmente paga nuestra hipoteca. Luego ella se metió realmente en el fitness, y cuando digo realmente, quiero decir obsesionada. De repente, nuestra cuenta de supermercado se duplicó porque todo tenía que ser orgánico y alimentado con pasto. Empezó a comprar todos esos productos caros que Miguel recomendaba. Nuestra cocina parecía que una tienda de suplementos había vomitado en ella. El horario de entrenamiento se volvió raro también. Solía ser como 3 veces a la semana en horarios normales, luego pasó a ser todos los días, siempre cuando yo estaba en el trabajo o con los niños. Volvía toda sonrojada y feliz, con el cabello mojado de ducharse en el gimnasio. Empezó a usar maquillaje para entrenar. ¿Quién diablos hace eso? Compró toda esa ropa cara de Lululemon porque, aparentemente, sus viejas pantalonetas ajustadas de Target ya no eran lo suficientemente buenas. Pero las cosas realmente raras empezaron con su teléfono. Ana nunca fue realmente una persona fanática a la tecnología, solía dejar su teléfono en lugares aleatorios y no le importaba. De repente, estaba pegada a el 24/7, siempre testeando, siempre con la pantalla inclinada lejos de mí. Puso una nueva contraseña y no me dijo cuál era. Solíamos saber las contraseñas del otro, no porque fisgoneáramos, sino por si acaso pasaba algo con los niños. Lo peor, empezó a ponerse súper agresiva por todo. Como cuando le preguntaba qué quería para la cena, me respondía bruscamente diciendo que nunca ayudo con la planificación de comidas. O cuando intentaba hablar sobre mi día en el trabajo y ella rodaba los ojos y decía que no todo giraba en torno a mi preciosa startup. Era una auténtica mierda, como sacada del libro del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Un día estaba jugando con Max en el patio trasero y vi a Miguel ayudando a Ana durante algún tipo de entrenamiento a través de la ventana de su garaje. El tipo estaba literalmente presionado contra ella, ayudando con su forma o lo que sea. Max saluda y dice, mamá y Miguel son mejores amigos. Sí, hijo, apuesto que lo son. Intenté hablar con ella al respecto. Le dije que me sentía raro por cuánto tiempo pasaba ya. Gran error. Se volvió absolutamente loca, empezó a gritar sobre cómo era controlador y celoso, cómo estaba tratando de impedirle tener amigos, como nunca estaba en casa de todos modos, así que ¿por qué me importaba? Luego empezó a pelear sobre dinero. La startup no pagaba genial, todavía estábamos en fase de crecimiento, pero estábamos cómodos. De repente, nada era suficiente. Quería renovar la cocina, necesitaba un auto nuevo, quería enviar a Lila a alguna escuela privada elegante. Cuando le explicaba sobre el salario en startups versus las opciones de acciones, ponía una mirada como si estuviera hablando en otro idioma. Mirando hacia atrás, debería haber visto lo que venía. Empecé a notar cargos raros en nuestra tarjeta de crédito. Restaurantes de lujo a los que nunca fui, cargos de hotel en nuestra propia ciudad. ¿Quién necesita un hotel a 20 minutos de casa? Y también había compras de lencería que, sinceramente, nunca la vi usar. Los niños empezaron a actuar diferente también. Lila, de 8, pasó de ser esta niña feliz y charlatana a súper callada. Max, de 5, se volvió pegajoso, lloraba cada vez que salía para el trabajo. Una vez lo pillé hablando con sus animales de peluche sobre cómo mamá y Miguel tienen una pijamada mientras papá trabaja. Sí, eso golpeó como un camión. Una noche llegué a casa temprano porque nuestro despliegue se retrasó. La casa estaba oscura, pero el auto de Ana estaba en la entrada. Oí música viniendo del gimnasio de garaje de Miguel. Caminé pensando que tal vez debería intentar aclarar el aire, hablar hombre a hombre. Sí, eso no fue lo que encontré. No entraré en detalles, pero digamos que la rutina de entrenamiento de Ana definitivamente no se enfocaba en el fitness. Julia, la esposa de Miguel, estaba trabajando tarde en su firma de abogados, como siempre. No los confronté en ese momento, solo tomé un vídeo en mi teléfono y volví a casa. Me senté en mi auto como por 1 hora, solo procesando. Al día siguiente, llamé a mi trabajo diciendo que estaba enfermo.
Hablé con un abogado. El tipo me dijo que actuara normal, reuniera evidencia, no dejara que supieran que sabía. Fue la semana más dura de mi vida, fingiendo que todo estaba bien mientras literalmente hacían su cosa al lado. Así que tenía el vídeo de la sesión de entrenamiento de Ana y Miguel guardado en como 6 lugares diferentes. Iba a confrontar a Ana ese fin de semana cuando mis padres pudieran llevarse a los niños. Lo tenía todo planeado, papeles de divorcio listos, evidencia documentada, todo. Pero Ana y Miguel tenían su propio plan y se movieron primero. Era un martes regular. Estaba en el trabajo, metido en revisiones de código, cuando mi líder de equipo me mensajea para ir a recursos humanos. Raro, pero no totalmente inusual dado todas las charlas sobre la adquisición de Amazon. Entro y hay 2 policías esperando. Mierda. Resulta que Ana había ido a la policía esa mañana con moretones, alegando que la había golpeado durante una discusión sobre dinero. Según ella, perdí el control cuando me confrontó sobre pasar demasiado tiempo en el trabajo. Incluso tenía fotos de los moretones en sus brazos y cara. Los policías me arrestaron ahí mismo en la oficina. El momento más humillante de mi vida, siendo esposado frente a todos mis compañeros de trabajo. Pasé 48 horas en la cárcel antes de que mi hermano pudiera pagar la fianza. Perdí mi teléfono, no tenía acceso a mi laptop de trabajo. Política de la compañía con arrestos. No podía ir a casa por la orden de restricción de emergencia que Ana había presentado. Tuve que dormir en el sofá de mi hermano mientras usaba un monitor de tobillo como algún tipo de criminal. La compañía me puso en licencia administrativa, su manera amable de decir que estás despedido, pero esperaremos a que la pesadilla de relaciones públicas se calme primero. 15 años de récord limpio, nunca ni siquiera una multa de estacionamiento, y de repente soy un abusador doméstico. Mi cara estaba en las noticias locales, ejecutivo tecnológico local arrestado por violencia doméstica. Sí, eso fue genial para mis oportunidades con futuros empleos. Aquí está la parte realmente jodida. Ana y Miguel habían planeado esto por semanas. Descubrí luego que habían estado grabando cada discusión que teníamos y la distorsionaban, y aclaro, eran conversaciones normales. Tomaban fotos cada vez que Ana se golpeaba con algo y se hacía un moretón, ella es torpe, siempre lo ha sido, construyendo toda una historia falsa de abuso. Incluso involucraron a algunas de las otras mamás del barrio. De repente, estas mujeres con las que había tenido reuniones de barbacoas, cuyos niños habían tenido fiestas de cumpleaños en nuestra casa, estaban escribiendo declaraciones sobre cómo siempre habían sospechado que era abusivo, como habían oído discusiones desde nuestra casa. Sí, porque Ana estaba gritando sobre CrossFit a las 6 de la mañana. Una incluso alegó que me vio agarrar el brazo de Ana agresivamente mientras sacaba las compras del auto. Estaba ayudándola a llevar las bolsas porque se había torcido la muñeca haciendo lo que sea con Miguel. Lo peor es que los servicios de protección infantil se involucraron. Ana consiguió custodia de emergencia de los niños. Pasé de ver a mis hijos todos los días a visitas supervisadas de 2 horas cada 2 fines de semana. ¿Saben lo jodido que es tener que ver a tus propios hijos en algún edificio deprimente del gobierno mientras algún trabajador social toma notas sobre cada interacción? Tuve que liquidar algunas de mis opciones de acciones solo para pagar un abogado. Los estatutos de la compañía decían que podía mantener el resto siempre que hubiera estado allí más de 5 años. Gracias a Dios por pequeñas misericordias, supongo. Me mudé a un deprimente apartamento de estudio cerca de la casa de mi hermano porque era todo lo que podía pagar con facturas legales y pagos de manutención infantil. Lila ni siquiera me miraba durante las visitas. Descubrí que Ana le había dicho que estaba enfermo de la cabeza y necesitaba mejorar antes de poder volver a casa. Max solo lloraba y preguntaba por qué no los amaba más. Intenta explicarle alegaciones de violencia doméstica a un niño de 5 años. En realidad no, porque es jodidamente imposible. Perdí a la mayoría de mis amigos también. Es gracioso cómo la gente desaparece cuando te acusan de algo así. Los pocos que se quedaron eran mayormente tipos del trabajo que habían visto cuánto había sacrificado por mi familia. Sabían la historia real, pero sus manos estaban atadas con el lío legal en curso. Mientras tanto, Miguel y Ana ni siquiera intentaban esconderlo más. Él se había mudado de su casa con Julia, quien aparentemente tenía su propia mierda que lidiar una vez que descubrió todo. Estaban publicando selfies de gimnasio juntos, yendo a restaurantes, actuando como si fueran la pareja perfecta, usando mi dinero de manutención infantil para financiar su pequeña historia de amor. Tuve que empezar a conducir Uber los fines de semana solo para llegar a fin de mes. Pasé de liderar equipos de ingeniería a recoger universitarios borrachos a las 2 de la madrugada. La ironía, algunos de mis pasajeros eran internos de mi vieja compañía. Intenta mantener la compostura cuando algún chaval de 22 años está hablando sobre el proyecto increíble del que te despidieron. ¿Recuerdan esas opciones de acciones que mencioné, las que tuve que liquidar parcialmente para pagar abogados? Sí, aquí es donde todo se pone realmente difícil, pero primero déjenme pintarles un cuadro de lo que es tocar fondo.
Estaba viviendo en este apartamento estudio de 400 pies cuadrados que olía como si los inquilinos anteriores hubieran tenido una fiesta con 50 gatos. Trabajando 2 trabajos, desarrollador junior en algún infierno corporativo durante el día, el único lugar que me contrataría con los cargos de abuso doméstico pendientes, y conductor de Uber por la noche. Comiendo ramen y sándwiches de mantequilla de maní para pagar la manutención infantil. Todavía tenía unas 200,000 acciones de la vieja compañía que no podía vender debido a los periodos de bloqueo. La startup estaba yendo bien, no genial, pero sobreviviendo. Teníamos este software de seguridad que ayudaba a las compañías a manejar su infraestructura en la nube. Cosas de tecnología aburridas, lo sé. Amazon Web Services había estado observando nuestro trabajo durante un tiempo, pero no era algo serio. Hasta que ocurrió Log4j. Para quienes no son expertos en tecnología, imaginen que alguien descubre una forma de ingresar a los sistemas informáticos de casi todas las empresas a través de un pequeño agujero de seguridad que nadie había notado. Eso es lo que sucedió con Log4j. Nuestro software resultó ser excelente para identificar ese agujero y solucionarlo rápidamente. Estábamos en el lugar correcto, en el momento justo. Un martes cualquiera, estoy recogiendo mi teléfono entre viajes de Uber y veo como 50 llamadas perdidas. La startup está siendo adquirida por AWS. Las acciones van de $4 a $247 por acción en la compra. Hice las matemáticas como 20 veces porque pensé que estaba alucinando. 200,000 acciones por $247 igual a 49,4 millones antes de impuestos. Lo primero que hice, vomité. Segunda cosa, llamé a mi abogado. Tercera cosa, vomité de nuevo. Aquí es donde se pone divertido. La noticia de la adquisición salió en los titulares locales, startup tecnológica local adquirida por Amazon por $2.10 billones. Mi nombre estaba enterrado ahí en alguna parte como uno de los empleados tempranos. Adivinen quién lee noticias tecnológicas locales, el abogado de Ana. Dentro de 24 horas recibo este email de Ana, el primero desde el arresto. Todo dulce y preocupado, como si todavía fuéramos mejores amigos o algo. Hey, espero que estés bien. He estado pensando en nuestra situación. Tal vez deberíamos hablar sobre lo que es mejor para los niños. Traducción, oí que eres rico ahora, déjame clavar mis garras. No respondí. Tomé una captura de pantalla, se la envié a mi abogado. Luego volví a mi turno de Uber. Necesitaba mantener apariencias normales mientras todo se finalizaba. La adquisición tomaría 3 meses en cerrarse y no quería que Ana causara problemas antes de eso. Pero Ana no había terminado. Al día siguiente, Miguel aparece en mi cafetería habitual. Totalmente casual, ¿verdad? Intentaba actuar como si todo estuviera bien, haciéndose el amigable. Oye, hombre, ya pasó, todos cometemos errores. Ana está realmente arrepentida de todo. Sí, arrepentida de acusarme de golpearla, de hacerme arrestar, de quitarme a mis hijos y destruir mi reputación. Pero ahora que soy multimillonario, quiere ser mi amiga. ¡Qué cambio de corazón tan conveniente! Seguí conduciendo Uber hasta que la adquisición se cerró. Las miradas en las caras de los pasajeros cuando me reconocían de los artículos de noticias no tenían precio. ¿No eres tú ese tipo que? Sí, soy yo, tu conductor de Uber millonario. El día que el dinero llegó a mi cuenta fue surreal. Después de impuestos y fees, terminé con unos 28 millones. Lo primero que hice, compré una modesta casa de 3 dormitorios en una comunidad cerrada. Nada exagerado, pero tenía buena seguridad y estaba en el distrito escolar de los niños. Configuré fondos universitarios para Lila y Max, $2 millones cada uno en fideicomiso, que no pueden tocar hasta los 25. Empecé un pequeño negocio de consultoría de software, mayormente para mantenerme ocupado y tener una fuente de ingresos legítima que no fuera sorpresa de adquisición de Amazon Web Services. Contraté a algunos de mis viejos compañeros de equipo que se habían quedado conmigo a través de todo. Luego Ana hizo su movimiento. Me sirvieron papeles en mi nueva casa. Quería la mitad del dinero de la adquisición, alegando que todavía estábamos técnicamente casados cuando el valor de las acciones aumentó. Más manutención infantil retroactiva calculada en mi nuevo patrimonio neto y custodia primaria porque, obviamente, un abusador violento no debería tener millones para gastar en niños. La ironía es que, si no me hubiera tendido una trampa, no me hubiera hecho arrestar y obligado a vender algunas acciones antes de tiempo, tal vez habría tenido un caso para exigir la mitad. Ella apareció en mi nueva casa un domingo por la mañana. No la había visto en persona desde las fechas de corte. Estaba toda triste, vestida con un conjunto sencillo de Target, un cambio total respecto a su usual look de Lululemon. Llevaba casi nada de maquillaje, los ojos hinchados, como si hubiera estado llorando. ¿Podemos hablar?, preguntó, como si estuviéramos en una película romántica de esas cargadas de drama. Es sobre los niños. Siempre es sobre los niños con ella.
Curioso como no eran su prioridad cuando estaba ocupada destruyendo la vida de su padre. Pero la dejé entrar. Tenía cámaras de seguridad por todas partes y mi teléfono grabando en mi bolsillo. ¿Problemas de confianza? No, solo experiencia. Se sentó allí en mi sala llorando sobre cómo Miguel la había manipulado. Aparentemente, él la convenció de que yo la estaba engañando, mucha proyección, ¿verdad? Dijo que me dejaría en la ruina y me quitaría a los niños. Curioso viniendo del tipo que literalmente me ayudó a que me incriminaran por abuso. Él era tan controlador, sollozó. Me hizo presentar esos cargos. Estaba asustada y confundida. Claro, Ana, esos moretones aparecieron mágicamente y esas declaraciones de testigos se escribieron solas. Luego viene el verdadero golpe, sé que lo arruiné, pero todavía soy legalmente tu esposa. El valor de las acciones aumentó mientras estábamos casados. Merezco la mitad por los niños. Joder, esta mujer me hizo arrestar, me quitó a los niños, casi arruinó mi carrera y ahora quiere la mitad de mi dinero. La audacia es, en realidad, impresionante. Los niños te extrañan, continúa, observando mi reacción. Podríamos ser una familia de nuevo, empezar de cero. Claro, porque qué mejor manera de empezar de nuevo que con cargos falsos de violencia doméstica, ¿verdad? Claramente había practicado este discurso. Habló sobre cómo había ido a terapia, lo dudo mucho, cómo había reconocido sus errores y cómo Miguel había sido el verdadero abusador, muy irónico, la verdad. Incluso mencionó nuestra primera cita en esa cafetería, como si un paseo por el camino de nuestros recuerdos fuera a hacerme olvidar todo. Mientras todo esto pasa, mi teléfono no para de sonar. Resulta que le había dicho a su abogado que estaba intentando reconciliarme, tratando de armar alguna narrativa sobre nosotros resolviendo todo cuando llegara el dinero. Luego empieza a llorar sobre lo duro que han sido las cosas, viviendo en un pequeño apartamento, trabajando turnos extra en la oficina dental, y apenas pudiendo pagar las actividades de los niños. Tal vez si dejaras de comprar pantalones deportivos de $200, tendrías algo de dinero. Nunca quise nada de esto, dice. Miguel me hizo creer que eras un monstruo, pero ahora veo que él era el verdadero monstruo. Claro, porque Miguel la obligó a, 1. Engañar durante meses, 2. Planear acusaciones elaboradas de abuso, 3. Hacerme arrestar en el trabajo, 4. Quitarme a mis hijos, 5. Gastar mi manutención infantil en equipo de gimnasio, 6. Mentirle a todos los que conocíamos. Pero aquí viene la mejor parte, saca su teléfono, me muestra fotos recientes de los niños, fotos que no había visto porque, ya saben, acceso restringido. Lila en su recital de baile, Max jugando al fútbol, todos los momentos que me perdí. Necesitan a su papá, dice. Podemos arreglar esto. Y en mi cabeza, solo escuché, estoy arruinada, tú eres rico. Vamos a hacer como si no hubiera destruido tu vida y vuelve conmigo. Luego soltó la bomba, he hablado con mi abogado. Si no podemos resolver esto, bueno, tengo derechos. El valor de las acciones aumentó durante nuestro matrimonio, y con tu historia de violencia doméstica, ya sabes. Ah, ahí está, la amenaza tras las lágrimas. La clásica Ana. La dejé terminar su show, incluso le ofrecí algunos pañuelos, los baratos y ásperos, no esos suaves de marca. Luego simplemente le dije, haré que mi abogado se ponga en contacto con el tuyo y la acompañé a la salida. En el mismo segundo en que se fue, llamé a mi abogado. Resulta que Ana había estado muy ocupada. Había solicitado una pensión alimenticia de emergencia basándose en el dinero que obtuve de la adquisición. Intentó modificar el acuerdo de custodia alegando que mi nueva fortuna me convertía en un riesgo de fuga. Incluso contactó a algunos de mis viejos compañeros de trabajo buscando algo que pudiera perjudicarme. La verdadera comedia es que sigue publicando frases inspiracionales en Instagram sobre cómo elevarse por encima de la negatividad y encontrar tu verdad. Entre esas, y selfies de gimnasio con su nuevo entrenador, supongo que Miguel fue reemplazado. Y chicos, no van a creer lo que pasó en la corte. ¿Recuerdan esas cámaras de seguridad que mencioné? Sí, están a punto de volverse importantes. La fecha de la audiencia fue fijada para el mes pasado. Ana llegó vestida como si hubiera salido del Ejército de Salvación, ropa sencilla, sin maquillaje, el cabello recogido en un moño desordenado. Un look totalmente de madre soltera luchadora. Incluso llevó a los niños con ella, en contra de las órdenes judiciales, sentados en la primera fila como parte de su pequeño show. Su abogado fue el primero en hablar. El tipo llevaba un traje que probablemente costaba más que mi primer coche. Comenzó a pintar a Ana como la esposa devota que apoyó a su esposo a lo largo de su carrera tecnológica y sacrificó sus propias ambiciones para criar a nuestros hijos. Aseguró que merecía la mitad del dinero de la adquisición porque su apoyo emocional fue clave para el éxito de la compañía. Sí, claro, un gran apoyo emocional.
Luego trajeron de nuevo el tema de la violencia doméstica, intentando dar la vuelta a la situación, como si yo fuera el típico techno bro volátil que tuvo suerte con las acciones y que podría huir del país con mis millones. Incluso tuvieron la desfachatez de sugerir que ahora represento un peligro, dado que tengo recursos ilimitados. Mi abogado Gabriel, una absoluta leyenda, solo se sienta ahí tomando notas, mirando aburrido. Ana sigue lanzándome estas pequeñas miradas preocupadas, probablemente preguntándose por qué no estamos flipando sobre su historia de mierda. Luego llega nuestro turno. Gabriel se levanta, ajusta su corbata y dice: Su señoría, antes de comenzar nuestra defensa, me gustaría presentar una nueva evidencia que ha salido a la luz recientemente. Es el momento de la grabación de las cámaras de seguridad de mi casa. Verán, Ana no solo vino una vez con su falso acto de reconciliación. Estaba viniendo casi todos los días cuando yo estaba en mi oficina, intentando entrar. Y adivinen quién estaba con ella la mitad del tiempo: Miguel. Las cámaras los captaron planeando todo. Ana y Miguel sentados en su coche fuera de mi casa, literalmente ensayando su discurso emocional. Incluso los grabaron plantando evidencia falsa en mi buzón, cartas que se había escrito a sí misma sobre tener miedo de mí, fechadas antes de las acusaciones de violencia doméstica. Los grabaron riendo sobre lo fácil que sería quedarse con la mitad de mi dinero. Pero esperen, hay más. ¿Recuerdan esos moretones que usó para acusarme falsamente? Resulta que mi timbre RIN los grabó a ella y a Miguel escenificando esos moretones cuando aún vivían cerca. El vídeo muestra a Ana usando maquillaje para crear moretones falsos, tomando fotos e incluso practicando su cara de esposa asustada. La cara del juez durante todo esto fue inolvidable. Ana miraba como si fuera a vomitar. Miguel, quien había sido citado para comparecer, seguía intentando irse, pero el alguacil lo obligó a quedarse. Luego Gabriel suelta la bomba nuclear. Resulta que Ana y Miguel habían estado intentando hacer fraudes similares con otras personas. Encontraron a dos tipos más en ciudades distintas, ambos trabajadores exitosos en el sector tecnológico, ambos falsamente acusados de abuso, ambos quedándose sin nada en sus acuerdos de divorcio. Ana y Miguel lo tenían totalmente calculado. La verdadera estrella de todo esto fue Julia, la ex de Miguel. Ella es abogada y llevaba meses construyendo un caso contra ellos. Llegó a la corte con un archivo completo de evidencia, mensajes de texto, correos electrónicos, registros bancarios que mostraban cómo habían dividido el dinero de fraudes anteriores. Para cuando Gabriel terminó, el abogado de Ana tenía una cara como si quisiera esconderse bajo la mesa. Empezó a retroceder tan rápido que pensé que se iba a caer. Su señoría, mi clienta puede haber estado confundida sobre ciertos eventos. El juez no estaba dispuesto a tolerar nada de eso. Llamó a un receso y volvió una hora después, con una mirada tan enojada como el infierno. Descartó la reclamación de Ana sobre el dinero de las acciones, ordenó que ella pagara mis honorarios legales y derivó todo el caso al fiscal de distrito para investigar posibles cargos de fraude. Pero la mejor parte fue la modificación de custodia. El juez vio los vídeos de Ana y Miguel planeando cómo estafarme y ordenó una evaluación de custodia de emergencia. Ahora, los niños están conmigo, mientras Ana es investigada por perjurio y fraude. Y Miguel, el tipo intentó huir tan pronto como terminó la audiencia. Literalmente corrió hacia el estacionamiento. Pero fue capturado por el nuevo novio de Julia, quien resulta ser policía. El karma hizo su trabajo. Los mantendré actualizados pronto. Actualización final. Ha pasado mucho desde el enfrentamiento en la corte hace 3 meses. Primero, Ana y Miguel fueron arrestados. Resulta que operar múltiples esquemas de fraude a través de líneas estatales es territorio federal. El FBI ha estado construyendo un caso contra ellos durante semanas. Encontraron 3 víctimas más, además de mí. Todos eran trabajadores del sector tecnológico, todos falsamente acusados de violencia doméstica, y todos perdieron todo en divorcios manipulados. Ana y Miguel tenían su fraude perfectamente calculado. Los niños están conmigo a tiempo completo ahora. No voy a mentir, ha sido difícil. 2 niños traumatizados más un papá aprendiendo a ser padre a tiempo completo es igual a un caos total. La primera semana quemé la cena 3 veces, envié a Lila a la escuela con zapatos desparejados y olvidé completamente el día de demostrar y contar de Max. Pero estamos solucionándolo. Contraté a una psicóloga infantil especializada en casos de alienación parental. La doctora Sara, prefiero no compartir su nombre completo, es increíblemente buena con los niños. Lila finalmente se abrió sobre cómo Ana y Miguel la habían influenciado para decir que tenía miedo de mí. A Max le dijeron que ya no quería verlos más porque amaba el dinero más que a ellos. ¿Cómo puede alguien hacerle eso a sus propios hijos? Lo de la casa salió mucho mejor de lo que esperaba. Nos mudamos a un vecindario tranquilo, con buenas escuelas, pero sin lujos. Le conseguí una habitación de gaming a Max, está obsesionado con Minecraft, y dejé que Lila diseñara su propio dormitorio, que ahora está completamente rosa.
Instalé un sistema de seguridad que haría que Fort Knox se sintiera celoso, pero al menos nos da tranquilidad. Comencé a trabajar desde casa a tiempo completo. Mi empresa de consultoría va bien, pero ahora los niños son mi prioridad. Tengo un equipo sólido que maneja la mayoría de los proyectos mientras yo me enfoco en ser papá. Es curioso cómo funciona la vida. Pasé años persiguiendo el éxito en tecnología, y ahora mi mayor logro es hacer reír a Max con mis terribles chistes de papá. Ana enfrenta una condena de entre 15 y 20 años por fraude, perjurio y algunos cargos más que aún no entiendo completamente. Su abogado intentó llegar a un acuerdo, pero los federales no están jugando. Resulta que no les gustan nada los esquemas de fraude organizado dirigidos a trabajadores del sector tecnológico. ¿Quién lo hubiera imaginado? Miguel delató a Ana en el instante en que las cosas se pusieron serias. El tipo literalmente lloró durante su custodia con el FBI, alegando que ella era la mente maestra, y que él solo era una víctima de su manipulación. Aún enfrenta un mínimo de 10 años. Julia, la ex de Miguel, ha sido sorprendentemente increíble durante todo esto. Está ayudando a los federales a construir su caso y ha sido genial con los niños. Ellos la recuerdan de cuando éramos vecinos y a veces viene a hornear galletas con ellos. Sin dramas, solo un cuidado genuino por dos niños que han pasado por el infierno. Lo de la situación del dinero se resolvió por sí sola. Configuré fideicomisos adecuados para los niños, invertí en algunas cosas aburridas pero estables que mi asesor financiero recomendó, y comencé una fundación que ayuda a padres luchando contra cargos falsos de violencia doméstica. La fundación ya ha ayudado a 3 papás a recuperar a sus hijos. En cuanto a citas, es un no rotundo por ahora. Aparte de los problemas de confianza, no voy a traer a nadie nuevo a la vida de mis niños hasta que ellos estén listos. Ya han lidiado con suficiente drama adulto para toda una vida. Sin embargo, algo inesperadamente bueno surgió de todo esto. ¿Recuerdan mi antigua compañía, la que me despidió después de los cargos de violencia doméstica? Su CEO me llamó personalmente para disculparse y me ofreció un puesto de consultoría. Lo rechacé, pero luego enviaron una carta pública limpiando mi nombre. No la necesitaba, pero significó algo. Lila está mejorando en la escuela. Sus maestros dicen que está sonriendo de nuevo y participando más en clase. El próximo semestre se unirá al club de ciencias. Resulta que tiene los genes de nerd de su papá, después de todo. Max sigue siendo Max, con energía infinita y un corazón demasiado grande para su cuerpo. Ha decidido que, cuando crezca, quiere ser creador de videojuegos y ayudar a la gente. La vecina que escribió esa declaración falsa contra mí vino la semana pasada a disculparse. Me dijo que Ana la había convencido de que yo era peligroso y le mostró evidencia falsa. No vamos a ser amigos, pero al menos es una persona menos que me mira como si fuera un monstruo. Algunos días todavía son duros. Los niños tienen pesadillas de vez en cuando. Lila se pone ansiosa cuando no me ve por un rato. Max pregunta al menos una vez a la semana si estoy seguro de que quiero que vivan conmigo. Pero estamos sanando, tomándolo un día a la vez. Edición 1, vaya, esto explotó. Gracias por todo el apoyo durante esta saga. Edición 2, a todos los que preguntan sobre la fundación, sí, somos legítimos, pero no estoy compartiendo enlaces. No quiero poner en riesgo mi privacidad. Edición 3, para los que preguntan sobre actualizaciones, si algo importante ocurre con el caso de Ana, lo publicaré, pero por ahora me estoy enfocando en mis niños y nuestro nuevo comienzo. Nota final, si eres un padre o madre pasando por algo similar, documenta todo, consigue un buen abogado y no te rindas. Tus hijos te necesitan y siempre estarán ahí para ti. Gracias por ver. Si aún no te has suscrito, por favor hazlo y activa la campana de notificaciones para mantenerte al día con más historias impactantes de la vida real que suceden a tu alrededor.